Las causas van a ser dos, que pueden ser primarias o secundarias. Dentro de las glomerulopatías primarias vamos a encontrar a la enfermedad de cambios mínimos, que va a ser la más común en los niños. Otra es la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la glomerulopatía membranosa. Esta última va a ser la más común, pero en adultos. También está la glomerulonefritis mensangiocapilar y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Estas son primarias debido a que solamente se van a generar a nivel renal. Y luego están las glomerulopatías secundarias. Ahí vamos a tener a metabólicos, sistémicos, etcétera. Y dentro de los metabólicos vamos a encontrar al que es el más común, que va a ser la diabetes. Y la amiloidosis, que se va a dar mayormente en personas de la tercera edad. También están las sistémicas, donde va a estar ubicado el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis. También farmacológicas por AINES, infecciosas por TBC o hepatitis C, neoplasias por linfomas y carcinomas y la preeclampsia. Quiero resaltar que las glomerulopatías primarias se dan en la mayoría de casos, en el 80%, y esta solo en un 20%. Ya, ahora les voy a explicar acerca de la fisiopatología. Sabemos que la nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón, y ahí en una parte va a ser el glomérulo, ¿no? Acá tenemos la arteriola aferente, la eferente, el túbulo renal. Entonces, lo que va a pasar acá es que va a ingresar la sangre y acá ciertas moléculas pequeñas y también H2O, agua, va a pasar al túbulo renal. Acá le vamos a hacer un zoom y esta es la estructura, ¿no? Esta membrana. Esta es llamada la barrera de filtración y va a estar compuesto por el endotelio, que va a ser un endotelio, se le denomina fenestrado. ¿Por qué? Porque tiene espacios, ¿no? Los pequeños espacios. También está la membrana basal y los podocitos. Esta barrera de filtración tiene una carga negativa, una electronegatividad. Entonces, todas las sustancias que pasen por acá, ¿no? Las pequeñas van a pasar, pero por ejemplo las proteínas no, porque también tienen carga negativa, entonces se van a repeler. Bueno, en la siguiente les voy a explicar cómo se da la proteinuria. Este es un glomérulo normal, en el cual pueden pasar, ¿no? Como les expliqué, moléculas pequeñas, como el sodio, el agua, para ser excretados en la orina. Pero cuando ocurre el síndrome nefrótico va a haber un daño en esa barrera de filtración. Entonces, moléculas grandes como las proteínas van a pasar. Y este es el principal signo de este síndrome nefrótico, ¿no? La proteinuria, o sea, proteína en la orina. Entonces, vemos que pasa la proteína y siempre tiene que ser mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Luego, otra característica importante era la hipoalbuminemia. Sabemos que la albúmina es una proteína también importante. Entonces, lo que va a pasar es que van a pasar tantas proteínas, ¿no? Por esa barrera que está dañada. Y en esas principalmente la albúmina. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a haber una hipoalbuminemia y va a disminuir la presión oncótica. Y por eso va a ocurrir el edema, ¿no? Sabemos que las proteínas normalmente están acá y al tener una presión negativa jalan sodio, a su vez agua, y mantienen una presión, pero al disminuir la cantidad de proteínas va a salir el sodio y se va a llevar el agua. Entonces, en el intersticio se va a acumular el agua y va a ocurrir lo que es el edema, que es otra característica muy importante. Otra cosa que ocurre son las hiperlipidemias. ¿Por qué? Porque al estar excretándose tantas proteínas, se va a dar lo que es una estimulación hepática. Entonces, el hígado va a generar lipoproteínas, ¿no? Va a aumentar el LDL, los triglicéridos, pero va a disminuir el HDL, ¿no? Porque se va en la orina también.
Y este aumento de estos lipoproteínas va a originar la lipiduria, que también va a pasar por esa barrera de filtración. Bien, las manifestaciones clínicas principal es el edema, ¿no? Que va a presentar acá el signo de fovea. Luego también va a haber lo que es el dolor abdominal, vómitos, diarrea, oliguria, hipoalbuminemia. Y esto se va a manifestar con el signo de Muirchertach, que son unas rayas horizontales blancas a nivel de las uñas. Las complicaciones que pueden originar este síndrome nefrótico están, por ejemplo, el tromboembolismo, que ocurre en el 20% de los pacientes, ya que al excretar tantas proteínas, ¿no? También va a disminuir lo que es la antitrombina 3 y puede generarse mayormente las trombosis de venas renales. También pueden originarse infecciones, ya que también se pierden inmunoglobulinas por la orina. Y lo más común que pasa en niños es la peritonitis primaria. Y también las células en las zonas donde ocurre el edema. Puede ocurrir también una insuficiencia renal aguda por la disminución del volumen plasmático y la desnutrición, ¿no? La desnutrición proteica. El tratamiento del edema va a ser con restricción de sal y líquidos y también diuréticos. La proteinuria se va a tratar con yecas o aras 2, el tromboembolismo con heparina, warfarina, las hiperlipidemias con estatinas y fibratos y las infecciones con el antibiótico. Bien, acá tengo el caso clínico, lo he tratado de esquematizar así. Y bueno, se trata de una mujer de 23 años que consume analgésicos ocasionalmente y va a presentar un edema facial y de muslos hasta las rodillas de 10 días, por eso ingresa. Entonces en el ingreso se toma el examen físico, ¿no? La tensión arterial, la temperatura y resalto lo que es importante para el síndrome nefrótico, ¿no? Como es el edema de grado 3 en los muslos. ¿Qué quiere decir de grado 3? Que la depresión, ¿no? que se genera en la piel va a ser de 6 milímetros y la recuperación va a ser de 1 minuto. En los exámenes del laboratorio se tiene la hemoglobina, las plaquetas, leucocitos, sodio, potasio, glucosa y ácido úrico están dentro de los valores normales. Pero la creatinina está aumentada. Y como sabemos también, las proteínas van a estar disminuidas, ¿no? La albúmina también muy disminuida, colesterol, triglicéridos y LDL van a estar aumentados, ¿no? por el hígado y todo eso que expliqué. El HDL disminuido. Y en el examen general de orina, el sedimento urinario va a estar normal a excepción de cilindros granulosos ocasionales. Esto leí que se podía originar por la proteinuria. Y bueno, la proteinuria de 24 horas fue de 12 gramos por 24 horas. Entonces, es un dato muy importante porque sabemos que para el síndrome nefrótico debe ser mayor a 3.5 y acá ya sobrepasa, ¿no? 2. También se le hace el examen de anticuerpos antinucleares que sale negativo. Este se usa para el diagnóstico de lupus eritematoso. Y el teletórax sale normal. Eso sería todo esto. Doctora, el caso clínico es el de la mujer de 23 años, ¿no? Ingesta de analgésicos. ¿Precisan algo sobre cuál fue el desencadenante del síndrome nefrótico en este paciente? No, era un caso de un libro y lo puse ahí, pero no explicaban. Ah, ya, no mencionaban el... No, solo ponían el caso y empezaban, ¿no? con el tema. Ah, ya. 23 años, dice el paciente acá, ¿no? Generalmente cuando, por ejemplo, es en niños, la causa del síndrome nefrótico es la enfermedad de cambios mínimos, lo que han leído, lo que ha presentado ahí en como las principales causas, ¿no? En adultos
El síndrome nefrótico se asocia bastante a neoplasias. A neoplasias y lo que yo he visto, todos pacientes habré visto que tenían síndrome nefrótico, pero la causa era neoplasias y presentaban linfomas. Linfomas, ahí como ven, ahí dice neoplasias. En adultos la causa más frecuente es neoplasias. Los linfomas. Linfomas, he visto 2 pacientes con linfoma que presentaban síndrome nefrótico. Y esos pacientes se desnutren. Como ha presentado ahí la doctora en la diapositiva del caso clínico, a ver, doctorita, póngalo a ver los valores. Proteínas totales, ¿cuánto dice allá? 3.8. 3.8. Los valores normales están en paréntesis. Sí, pues 6, ¿no? 6 es el valor total. 3.8 quiere decir que este paciente tiene una desnutrición severa. Entonces, a estos pacientes parte del tratamiento es colocarle una nutrición enteral. O sea, polímeros, hay unos frascos que vienen ya nutrientes, aminoácidos ya tipo polímeros que se absorben fácilmente por el intestino. Entonces, esos pacientes reciben ese tipo de nutrición y lo reciben pues, por 1 mes, 2 meses, más o menos, hasta que mejore el nivel de la proteína en sangre. O sea, hay que darle un alimento especial, lo, tipo polímero, ¿no? Y dentro del estudio, para definir, ser un poco más específicos, ¿qué examen diagnóstico ustedes considerarían el más importante? Doctor, leí que se hacía bastante lo que es la biopsia del riñón. Claro, Salvo claro, en la niños. biopsia sería, ¿no? Como, sí, salvo en niños, ¿no? La biopsia del riñón es lo más importante en cuanto al estudio diagnóstico. Tener en cuenta también que la biopsia renal tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones. Yo he visto pacientes que le han hecho biopsia renal y hacen hematomas. Se hacen sangrados y esos sangrados, ustedes saben que el riñón tiene una cápsula, ¿no? Comprime ahí, el sangrado no sale fuera de la cápsula y está en el espacio ahí perirrenal y comprime el riñón y ocasiona, hasta en casos extremos, pérdida del riñón. O sea, una biopsia renal tiene sus complicaciones, yo diría en un 30% aproximadamente. Entonces, estos pacientes que se hacen biopsia renal hay que hacerles ecografías, hay que monitorizarlos, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, pero el diagnóstico final sería por biopsia, como ha mencionado acá la doctora, ¿no? Y eh, hay que reponerle las proteínas, eso es lo más importante con la nutrición enteral, que por lo menos es hasta 1 mes para que mejore esos niveles de proteínas que mencionan, 1 mes por lo menos. 1 mes con las proteínas en nutrición enteral aproximadamente. No sé si hay un comentario. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Aló, aló. Sí, 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 doctor. Eh, algo que puede aportar es, leí sobre que también puede, gracias a lo que produce la hiperlipidemia, puede producirse arteriosclerosis. Y esto podría llevar a, ¿no? a algún aneurisma, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué tanto porcentaje Sí, se puede dar eso, doctor? claro, es frecuente, ¿no? Las guías dicen que cuando un paciente tiene aún las arterias sin placas de ateroma, por ejemplo, acá 23 años, dice, 23 años. Yo no creo que tenga placas de ateroma muy severas, ¿no? Lesiones muy importantes, pero sí se describen los estudios que cuando tenemos un colesterol LDL cerca de 190, en 190, el paciente puede infartarse. Puede ser un infarto cardíaco o un infarto cerebral. Así tenga las arterias coronarias o las carótidas
las arterias cerebrales con placas mínimas de ateroma o sin placas. Con 190 el paciente puede infartarse. Es un factor cardiovascular alto. Entonces estos pacientes requieren pues tratamiento, ¿no? Ahora se supone que con la nutrición enteral también los lípidos tienen que disminuir, por lo que ya este aumento del colesterol, del LDL, de los triglicéridos, ¿no? El colesterol total es un fenómeno compensatorio pues para poder en cierta forma preservar la presión oncótica. Como ha mencionado su compañera, es un mecanismo compensatorio. Entonces, normalizando las proteínas en sangre con la nutrición enteral, se supone que eso mejora. Pero sí, el colesterol LDL es un marcador de riesgo cardiovascular alto. Como yo les digo, un paciente con 190 de colesterol LDL puede tener un infarto, sea cardíaco o cerebral. Este tiene 170, está cerquita. No sé si, muy importante el aporte del doctor, está muy importante. No sé si quiere alguno de Sí, ustedes quiere. ya. Algo más también que había leído, doctor, es sobre que en la nefropatía de cambios mínimos, lo que se pierde solamente es albúmina, mientras que en las secundarias y en la nefropatía membranosa es albúmina y globulinas. Qué bueno, sí. Entonces la cambios mínimos es más que todo más selectiva albúmina, ¿no? Sí. Sí, sí, estos pacientes de cambios mínimos, pues, como ya mencionó su compañero, es más selectiva albúmina, se presenta más en niños, son córticos sensibles, el tratamiento es corticoides, sobre todo en la edad pediátrica, ¿no? Son tratamientos con corticoides. Y se supone que con el corticoide debe revertir, pues, este fenómeno, ¿no? Debería revertir. No sé si hay alguna pregunta. Doctora, ¿puede colocar los criterios ahí, los que mencionó al inicio? No se olviden estos criterios, estos son los del síndrome nefrótico. No sé, ¿hay alguna forma de diferenciar el edema cardíaco del edema renal por semiología? No sé si alguno de ustedes quiera dar una opinión. ¿Cómo podemos diferenciar un edema cardíaco de un edema renal? Sí, doctor. Con respecto al edema que se menciona en este caso, si bien es cierto, se puede iniciar en los tobillos, ¿no? Con las características de ser un edema frío, blando y además de que nos puede dejar el signo de Godet o la fobia. Esto puede progresar y puede localizarse a nivel periorbitario, produciendo lo que se conoce como las fases abotagadas. También esto se va a hacer más progresivo y lo que va a producir es que se generalice y lo que se llama, generando lo que se llama nasarga. Y aquí podemos encontrar derrame pericárdico, pleural e inclusive peritoneal. Sí, muy importante la observación que hace el doctor, ¿no? Este edema pues genera la nasarca, ¿no? En una etapa ya avanzada, como dice el doctor, la nasarca ya es un edema generalizado ya en los miembros inferiores, ya también puede ocasionar el derrame, esta sobrecarga de volumen ya se repercute también en las serosas, genera derrame pleural, derrame pericárdico, genera también ascitis en algunos casos extremos ya que inclusive describen como una peritonitis puede ser una peritonitis, también ha descrito el doctor, ¿no? Procesos infecciosos a ese nivel. No sé si hay algún otro comentario. Doctor, ¿y cómo se diferenciaría entonces un edema cardíaco de uno renal? Ya, eso, buen punto, doctora, sí, buen punto. Miren, el edema cardíaco
el paciente se levanta en la mañana y los pies están normales casi, o sea, no hay presencia de edema, no, el paciente se levanta y el pie está casi normal, ¿ya? Pero conforme pasa el día, el paciente se sienta, camina, el edema se acentúa más se acentúa por las tardes. El edema cardíaco es vespertino, de predominio vespertino, o sea, se presenta con más intensidad en las tardes, vespertino. Por lo tanto, el edema cardíaco predominantemente es por las tardes o vespertino. A diferencia del edema renal, que el paciente ya se levanta con los párpados, con edema de párpados, con fascia botagada, con el edema en miembros inferiores. O sea, ya el paciente ya desde que amanece se levanta, ya está con las piernas hinchadas, con el párpado hinchado, con la fascia botagada, ya está edematizado desde la mañana, ¿no? Esa es la diferencia del edema cardíaco y el edema renal. Doctor, y en cuanto a la dureza, ¿el renal es blando y el Es cardíaco blando, también? sí, un poquito es ¿O más duro? blando el edema renal. El edema renal es más blando por lo que pierde proteínas, ¿no? Pero como le digo, la principal característica de poder diferenciarlos es el momento en que se presenta en el día. Como le digo, el edema cardíaco en la mañana el paciente se levanta, el edema en las piernas no es tan marcado, inclusive en algunos no los presenta, pero conforme pasan las horas del día, se va acentuando, se acentúa y llega a su máximo, a la máxima, se puede decir, ya uno lo ve ya por las tardes, ¿no? Ya por las tardes es predominantemente vespertino, a diferencia del edema renal, que ya el paciente se levanta con edema de miembros inferiores, fascia botagada, el edema de párpados, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profesor, ¿a qué se refiere cuando dice que el edema es rojo, por ejemplo, en el edema cardíaco y blanco en el edema renal? El edema cardíaco puede ser rojo, sí, puede presentar esa característica por el tipo de congestión, ¿no? Congestión, en cambio el edema renal pierde proteínas, es un edema blando, pálido, y de por sí el paciente con edema renal, recuerden que el paciente con edema renal ya tiene déficit de producción de eritropoyetina, ¿no? El paciente con enfermedad renal tiende a tener anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Hace anemias ya per se por el déficit de producción de eritropoyetina. En cambio, en el edema cardíaco, la hemoglobina no disminuye, eso no se afecta. Y el edema cardíaco, recuerden que cuando el corazón no tiene una buena función sistólica, no contrae bien, se tiene mayor predisposición a fenómenos trombóticos y tiene otros tipos de coloración, pues. Un fenómeno trombótico produce congestión, entonces esa congestión repercute en la coloración de la piel. Gracias. Doctora, ¿podría explicar las características de la membrana, ¿no? Ahí en la membrana basal glomerular que había. Importante decir la doctora que había explicado que las proteínas tienen una carga negativa, ¿no, doctora? Ah, sí, doctor. Tienen una carga negativa y también lo que es la barrera, ¿no? De filtración también. Entonces, eso hace que no pueda pasar. Se repelen, ¿no? Ajá. Y el valor normal de proteínas en orina, aproximadamente hasta cuánto es, para que quede también como concepto. En orina debe ser menor de 3.5.
Porque esa proteinuria es en orina de 24 horas, ¿no? Dice 3.5 gramos habla en 24 horas, en orina de 24 horas, ¿no? Sí, doctor. Y miren, el valor normal, o sea, nosotros podemos Miligramos. excretar, sí. ¿Cuánto dijo, doctor? De 0,14 creo miligramos por litro. 150 miligramos, hasta 150, menor de 150 debe ser, lo máximo, ¿no? Ya cuando hablamos mayor de 150 miligramos, ya por ejemplo tiene 300, ya estamos hablando de proteinuria, ¿no? Ahora, en las proteinurias de rango nefróticos son los que acá figuran, ¿no? Proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas. Ya es una proteinuria ya de rango nefrótico, de un síndrome nefrótico, ¿no? Pero el valor normal de las proteínas en orina en 24 horas es hasta 150 miligramos por decilitro. No se olviden, ¿ah? ¿Algún comentario? Doctor, una A ver, pregunta. En la nefropatía de cambios mínimos, ¿cuál es el mecanismo en sí que está alterado? en los cambios mínimos lo que se altera es los podocitos. Los podocitos pierden su... Ponlo a ver, doctora. Los podocitos se alteran en los cambios mínimos, pierden sus pedicelos. Los pedicelos son esas, ven, esas protrusiones que se ven que se adhieren ahí a la membrana basal. Como araña. Esos pedicelos. Y cuando se adhieren los pedicelos a la membrana basal, ya pierden esa carga que tenía negativa, ya la altera ya. Entonces, como ya no hay carga negativa, cuando se adhieren esos pedicelos, ya no repele, pues, ¿no? Ya la de polo quedaría polo negativo y este de acá sería polo positivo, ya no repele, entonces ahí pasan las proteínas, pues. Pero lo que se altera en los cambios mínimos son los podocitos. Los podocitos pierden esos pedicelos, esas patitas que tiene ahí, se fusionan con la membrana basal y eso hace que se altere la carga eléctrica, ¿no? Y repele. Ah, ya. Doctor, algo que puedo mencionar es en el caso, mi pregunta es no, porque haciendo la anamnesis se podía llegar a un, no, supuestamente de lupus, pero ahí creo que mencionó que le mandaban a hacer un análisis, ¿no? Ant- Antimonoclonal, creo. Eh, ¿Anticuerpos? ajá, Ah, ya, dentro de los... ya, Sí, lo que me refiero es que a veces no se debe mandar a hacer pruebas, sino para dar un diagnóstico hacia lo que resulte, ¿no? Porque creo que claro, el lupus con, ¿no? Con examen clínico se puede llegar a un diagnóstico y ahí recién referir un examen auxiliar, ¿no? claro, Para sí, sí, corroborar. sí. Sí, sí, sí. En el caso clínico, no sé, ¿qué salió? ¿Negativo o positivo, doctor? Ahí, no recuerdo. Anticuerpos antinucleares negativos. Ah, negativos, sí, pues anticuerpos negativos, claro. Es importante, como dice el doctor, el examen clínico, pues, ¿no? Si tuviera anticuerpos antinucleares positivos, ya pensaríamos en un lupus, pues, ¿no? Como dice el doctor, y ahí hacer más estudios, habría que valorar el riesgo-beneficio, pues, ¿no? Habría que valorar riesgo-beneficio ahí, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer los exámenes pues, de acuerdo a nuestro examen clínico, ¿no? Para hacer más dirigido el estudio. No sé si hay algún otro comentario.
Bueno, si no hay más comentarios, no sé, mañana podría ser la clase esa hora que le digo, doctora, o lo dejamos para el día, a ver qué día me toca la próxima clase y hago las dos juntas. Sí les dije a los compañeros y ninguno creo que ha tenido problemas. Ah, ya, entonces mañana. Sí, Ya, quedamos a las 7 entonces. ya, doctor. Ok. Ya, doctora, me despido entonces, hasta mañana. Doctor, disculpe. Doctor Purilla. Sí, sí. Ah, ya, sí. Doctor, ¿puede subir sus clases teóricas, por favor? Ah, ya, ya, ahora las subo, ahora las cuelgo. Muchas gracias. Ya, me despido y felicitar como a la doctora cómo ha desarrollado el tema, ha hecho una muy buena revisión de la fisiopatología, importante recordar las cargas, bueno, que la proteína tiene carga negativa y la membrana basal tiene carga negativa y por eso se repelen. Cualquier alteración de ese equilibrio produce el síndrome nefrótico. Bueno, muy, muy buena presentación. Gracias, doctora, por haber preparado un tema tan minuciosamente y trate de colgarlo, pues, doctora, al aula. Gracias, doctor. Sí, Ya, ahora lo cuelgo. ya, ya, doctora, gracias. Más bien, los doctores que han expuesto, por favor, cuélguenlo, pues, ahora, si pueden, su presentación, no se olviden. Ya está, doctor, subido. Está, doctor. Ya, ya, gracias, me despido. Mañana. Doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias.